Un cordial saludo a todos. El día de hoy nuestro grupo les hablará acerca de algunos ensayos sobre un tema muy interesante como es la tensión superficial, para el curso de mecánica de fluidos. Objetivos. Nuestro trabajo tiene como objetivo general el visualizar el comportamiento de la tensión superficial de los fluidos. Además, como objetivos específicos, tenemos el observar experimentalmente la variación de la tensión superficial de una burbuja producida por el efecto Marangoni. También, comprobar la fuerza de cohesión de las moléculas del agua de manera experimental. El observar el movimiento generado por la diferencia de tensiones superficiales y manifestar cómo la tensión superficial del agua se puede romper al estar en contacto con otros fluidos. Los materiales a utilizar son agua, jabón, una vela y fósforo, un recipiente y un embudo. Siguiendo con el procedimiento, ahora vertimos una cantidad prudente de agua dentro del recipiente. Lo mismo hacemos con el jabón líquido. Teniendo ya estas dos sustancias dentro del recipiente, procedemos a removerlas. Teniendo cuidado en no formar espuma en la superficie. Una vez tengamos una mezcla homogénea, procedemos a sumergir la boca más ancha del embudo dentro de la mezcla. Luego la retiramos un poco y soplamos dentro del orificio más pequeño del embudo. Inmediatamente después de obtener una burbuja, tapamos el orificio pequeño por donde soplamos con nuestro dedo. Luego acercamos la burbuja y el embudo hacia la vela, destapando el orificio más pequeño del embudo y direccionándolo hacia la llama de la vela. ¿Acaso esto es magia? Pues no, este efecto es conocido como efecto Marangoni. Para explicar dicho efecto, comenzaremos diciendo que el jabón y los productos detergentes en general contienen tensioactivos, quienes tienen dos partes muy diferenciadas. Por un lado, son amantes del agua, es decir, hidrófilos, y por el otro, la odian, es decir, hidrófugas. Dado este juego amor-odio, las moléculas de tensioactivo en contacto con el agua tienden a orientarse de manera que la parte hidrófuga huye del agua y la hidrófila se sumerge en ella. Curiosamente, las moléculas de tensioactivo no refuerzan la cohesión del agua, sino todo lo contrario, la disminuyen hasta un tercio de lo habitual. Es así que podríamos pensar que al existir menos fuerzas de unión entre las moléculas de la pared, esta se romperá antes, pero no es así. Pues el comportamiento de las moléculas de tensioactivo, cuando la pared de la burbuja se estrecha, queda menos agua entre las dos capas y la parte hidrófila de las moléculas de jabón se desplazan buscando regiones con más agua. Entonces sucede algo muy curioso. Como consecuencia de la disminución de moléculas de tensioactivo, la proporción de moléculas de agua en esa región es mayor y aumenta la tensión superficial que une a la pared. En cambio, donde hay más agua, se acumula más jabón y la tensión disminuye. De esta manera, gracias al comportamiento del jabón, la pared de la burbuja refuerza las zonas débiles, debilita las fuertes y se hace mucho más estable, con lo cual puede durar mucho más tiempo sin romperse. Con ello, podemos ver que la burbuja va disminuyendo su volumen porque va expulsando el aire dentro de ella, logrando así apagar la vela sin que la burbuja reviente. Para realizar el experimento necesitaremos los siguientes materiales: un poco de agua, un vaso o plato, o objetos metálicos de papel o de cartón como un fáster, una aguja, una cuchilla o una carta, y un alambre en forma de U. Primero debemos echar el agua dentro del recipiente a usar. En este caso yo usé un plato. Luego, con uso del alambre en forma de U, colocaremos los objetos metálicos con cuidado.
Primero el faster y luego la aguja. Podremos observar cómo estos objetos flotan. Luego, hacemos lo mismo pero con la carta. La colocaremos con cuidado sobre el agua y veremos cómo esta flota. Luego, colocaremos un objeto no tan pesado como un borrador sobre la carta y la carta seguirá flotando. Los objetos flotan sobre el agua debido a su tensión superficial, ocasionada por las grandes fuerzas de cohesión existentes entre las moléculas del agua en su superficie, ocasionando que esa superficie actúe como una membrana. Y esta membrana se ve deformada a causa de la fuerza de estos objetos, evidenciándose en pequeños hundimientos. Esto es más evidente en el borrador sobre la carta, ya que el borrador ejerce una mayor presión sobre el agua, pero no a tal punto de romper la tensión superficial. Los materiales para este experimento son un pequeño barco de poliestireno cortado con un agujero en la parte posterior, la vajilla líquido o jabón líquido y una fuente con agua. Para el experimento, primero vamos a colocar el barco en la superficie del agua. Luego tomaremos la vajilla líquido y vaciaremos un poco de su contenido en el agujero en la parte posterior del barquito. ¿Cómo se explica esto? Esto se explica debido al efecto Marangoni, que define que un fluido querrá fluir desde áreas de menor tensión superficial a áreas de mayor tensión superficial, siempre que ambos líquidos estén en contacto. Ahora veamos cómo es que sucede esta diferencia de tensiones superficiales. Al agregar las vajillas en la parte trasera del barquito, solo las moléculas que se encuentran allí perderán su fuerza, pero el resto la seguirá manteniendo. La vajilla disminuye la tensión superficial del agua, ya que al disolverse consigue disminuir la fuerza de tracción de las moléculas. Los materiales que utilizaremos para este experimento son jabón líquido, alcohol, aceite de oliva, unos cuantos clips o sujetadores y un recipiente, el cual lo llenaremos con agua hasta una determinada altura. Lo primero que haremos es poner un poco de aceite en el agua, procurando que al echar el aceite este no rompa la fuerza molecular de la tensión superficial por una caída brusca y directa hacia el líquido. Si nos fijamos, veremos que el aceite no se ve, debido a que este se ha quedado en la parte de arriba, en la superficie del agua. A este fenómeno se le conoce como tensión superficial, donde en la superficie del líquido se forman fuerzas cohesivas entre moléculas. En el caso del agua, se forman fuerzas puente de hidrógeno, en donde esa atracción es mayor en la parte superior en comparación a las moléculas en el interior del líquido, debido a que éstas tienen más moléculas a su alrededor a que enlazarse. Lo que podemos hacer es que esa tensión superficial sea más pequeña, y para ello utilizamos jabón líquido, con el cual tocamos la superficie cerca a la gota del aceite. El jabón rompe las fuerzas haciendo que la tensión superficial en el agua disminuya, y esto hace que el aceite entre a la parte interior del agua,
quedando en la parte superior debido a que este es menos denso que el agua. Pero ¿por qué se queda en forma de gota el aceite? Esto se debe a que sus moléculas crean dos capas, una externa la cual es hidrofílica y hace que el aceite esté en contacto con el agua, y además de protegerla de la parte interna central que es hidrófoba. Otra forma de realizar este experimento es colocando cuidadosamente un clip o sujetador en la superficie del agua, de tal manera que flote por la tensión superficial. Este, a pesar de ser más denso que el agua, no se sumerge, debido a este fenómeno. Pero podemos romper estas fuerzas con el jabón líquido, como vimos en el anterior experimento, y en este caso notamos que al verterlo al agua, el clip se sumerge debido a que las fuerzas moleculares del agua que lo sostenían no soportaron el peso del clip por la ruptura de estas. Esto mismo podemos evidenciarlo con el alcohol, el cual posee una tensión superficial mucho menor que la del agua, por lo que al echarlo este clip se vuelve a sumergir igual como vimos que pasó con el jabón líquido.